Muy buenas noches compañeras y compañeras, mi nombre es Jesús Villalba de la asignatura Laboratorio de Electrónica, solemnidad 30283281 y les voy a exponer sobre una fuente de poder realizada en el software Proteus para un- una fuente de poder para una máquina de soldar. Antes de entrar de lleno con nuestro circuito, vamos a recordar que al soldar es importante tener en cuenta dos cosas básicas. Primero es el ángulo de la antorcha, o sea, del electrodo, el cual nos va a garantizar una mejor unión entre los metales, muy dependiendo del caso, de la aleación, del tipo de corte, etcétera. Y así como es importante el ángulo de de la antorcha, es importante también el ángulo de la onda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la soldadura de aluminio que requiere una onda sinusoidal suave. Esto nos va a permitir una mejor unión entre las distintas piezas. Distintas aleaciones, distintas técnicas, etcétera, requieren diferentes puntos de voltaje, diferente temperatura, diferente ángulo del arco eléctrico, así como de la antorcha. Y debido a esta necesidad de poder variar todos estos parámetros, se implementa este circuito. Acá tenemos una onda sinusoidal tradicional que es muy usada en la soldadura de aluminio. Reitero, depende del caso. Tenemos entonces nuestro diagrama esquemático. Acá podemos ver claramente, de hecho es un diagrama bastante simple que se compone de dos partes. De hecho, la primera ya la habíamos utilizado hasta hace poco en otra actividad realizada previamente. Tenemos nuestra fuente de poder de corriente alterna, un generador de 220 voltios, un transformador que nos lleva eso a 110 con nuestra conexión a tierra para prevenir cortos, evitar problemas, y además nos sirve como aislamiento galvánico. Tenemos un diodo, un capacitor, y este, que es el corazón de la primera parte, es lo que nos va a permitir alterar nuestro ángulo de la onda. Tenemos un tiristor, un SCR, un potenciómetro para variar el ángulo a voluntad, conectado a una resistencia para impedir un corte cuando se caiga la resistencia del potenciómetro cero, y nuestro transistor que le emite la señal al SCR. La segunda parte nos regula la corriente de AC a DC, a corriente continua. Recordemos que la primera es una rectificación de media onda. Esta segunda nos va a entregar un voltaje continuo. ¿Y dónde ocurre esta magia? La tenemos en el puente de diodo. Este componente que tenemos acá, el cual nos va a hacer una rectificación casi perfecta. Cuando entre el pulso por acá, el pulso positivo, nos va a mandar nuestra fase de este lado, y cuando se invierta la onda, o sea, en la segunda mitad del ciclo, se va a repetir el proceso, pero por la parte de abajo del rombo, de nuestro puente de diodos, de modo tal que nunca se interrumpa nuestro flujo eléctrico, va a ser continuo. Luego tenemos tres capacitores de alta potencia, el cual nos va a suavizar aún más la onda. Y además contamos con otro potenciómetro conectado a un regulador para poder, valga la redundancia, controlar el flujo, regular el flujo de voltaje continuo que deseamos. Finalmente tenemos, bueno, acá es donde estaría el electrodo, pero para simplificarlo tenemos un
un voltímetro. Vamos a ejecutar el diagrama para verlo en acción. Disculpen. Esperemos que cargue. Ok, vamos a ampliar aquí un poco. Tenemos la onda roja que está tomada directamente desde el flujo de corriente alterna. Vamos a aumentar un poco su valencia. Perdón, la que está conectada directamente desde el flujo de corriente alterna es la onda azul. Azul, sí, correcto. Ahora sí, aumentando la valencia un poco de esta, podemos ver la onda sinusoidal tradicional de la corriente alterna. Desactivándola un poco, un momento, podemos cotejar la onda roja, que es la que sale directamente del SCR, del tiristor, versus la onda ya rectificada después del puente de diodos y los tres capacitores de alta potencia. Como podemos ver, tenemos una onda rectificada del SCR, de media onda, la cual nos entrega un pulso positivo pero pulsante. Si alteramos su flujo, su arco, cambiando su ángulo, acá podemos ver cómo se altera la misma. Vamos a aumentar la valencia de nuestra onda de corriente continua. Acá podemos ver cómo al cambiar el ángulo también se altera en cierta medida el ángulo de nuestra corriente continua. Nótese las diferencias en las valencias que estamos usando. Tenemos esta que está medio rectificada al mínimo y aumentando el máximo posible. Bueno, si la dejamos en igualdad de términos, tenemos una onda continua. Acá podemos ver cómo la salida final de nuestro voltaje es de 40, pero podemos variarla según lo que necesitemos. 36, 22, 20, ya esto depende de la pieza a soldar. Tenemos acá nuestro PCB. Esto es un transformador. Esto representa con un transformador. Recordemos que en Proteus no siempre tenemos nuestros 3D, nuestro OBJ para su diagrama. Entonces lo representamos con estos 3 puntos, al igual que la toma de energía. Y después, se conecta el transformador correspondiente a nuestra placa. Acá tenemos finalmente nuestro 3D con nuestro transformador, el puente de diodos, las resistencias, el SCR con el tiristor, y acá tenemos nuestros 2 potenciómetros. Naturalmente no vemos acá la salida porque la tenemos representada con un voltímetro. Aquí habrían después 2 salidas, 2 pines similares a los de entrada, donde se conectaría la pinza para soldar. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. Y sin más que decir, muchas gracias. Hasta la próxima.